Saludos, soy Matt, tengo 35 años. Antes vivía en un tranquilo suburbio cerca de Indianápolis, donde la falta de cambios era precisamente lo que me atraía. Trabajaba en logística, nada extraordinario, pero me daba un buen sueldo. Mi esposa, Julia, trabajaba en una clínica dental. Llevábamos 6 años casados y aún no teníamos hijos, aunque lo intentábamos. Ese era nuestro plan, nuestro estilo de vida. La vida parecía buena, o eso creía yo. Julia y yo manteníamos nuestras rutinas habituales. Café por la mañana, compra los sábados, comida para llevar los viernes. Hablábamos de nombres para nuestros futuros hijos. Soñábamos con tener una cabaña en la montaña algún día. Ella se reía de mis chistes, yo la tomaba de la mano mientras conducíamos. Me sentía seguro en nuestra relación, seguro de que era fuerte. Eso fue hasta que un solitario mensaje lo destrozó todo en un instante. Un mensaje que no debía haber visto. Su teléfono estaba en la encimera de la cocina, y por casualidad lo miré. Me arrepiento. Ella era su superior y me respondió con un emoji de corazón. No supe qué responder. Simplemente me quedé inmóvil. Durante las siguientes horas, intenté convencerme de que no significaba nada, de que estaba sobreanalizando la situación, de que tenía que haber otra explicación. Pero a veces no presentimos la verdad antes de que nuestra mente pueda comprenderla. Esa fue mi experiencia. Lo sabía. Unos días después, la confronté. Al principio lo negó, como era de esperar. Lloró. Afirmó que estaba paranoico. Sin embargo, ya había observado toda la interacción. Tenía pruebas en forma de capturas de pantalla. Confesó. Me informaron que llevaba meses sucediendo, que no pretendía que ocurriera, que fue solo físico, que seguía admirándome. Todas las frases típicas de las películas malas. Pero esto no era una película, era mi realidad. Recuerdo estar sentado en mi coche esa noche, aparcado a 2 calles de distancia, con las manos en el volante, sin tener ni idea de a dónde iba. Simplemente me quedé allí sentado. No podía llorar, no podía gritar, ni siquiera podía pensar. El mundo parecía apagado, pues el divorcio era un simple trámite legal. Sin embargo, emocionalmente, la historia era distinta. Vendimos nuestra casa y le di la mayoría de nuestras pertenencias, sin importarme nada. Solo necesitaba irme. El fondo de emergencia, el fondo de vacaciones, o como se llame, se gastó en una vieja autocaravana, una Dodge Ram 2008, concretamente, con un lateral blanco y oxidado. Olía a aceite y cuero viejo, pero se movía, y lo más importante, me sentí liberado. No le revelé mi ubicación a nadie, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis padres, ni a mis amigos cercanos. Simplemente reuní lo necesario: ropa, herramientas, una nevera portátil y mi música favorita. Y salí a la carretera sin GPS ni destino específico, solo conduciendo. Conduje con las ventanillas bajadas, el viento en la cara y el teléfono en modo avión. Sin llamadas ni mensajes, solo yo y la carretera. Instalamos una tienda de campaña en un camping aislado, cerca del Bosque Nacional Mark Twain. Tranquilo, frío y hermoso. Cociné huevos en una estufa portátil. Pasé la noche bajo las estrellas envuelto en una sudadera con capucha, reflexionando sobre el viaje hasta aquí. No estaba bien, ni entumecido. Eso era algo. Me quedé varios días, caminé, dormí en la furgoneta, garabateé pensamientos extraños en un cuaderno universitario sin usar. No hubo un momento mágico de sanación, sino el comienzo de una ruptura con la vida esperada. Sin plan, simplemente seguí conduciendo. Algunos días recorrí 320 kilómetros, otros simplemente me senté junto a un lago. Dejé de mirar el reloj, de mirar la fecha. Lo único que sabía era que aún no podía regresar, quizás nunca. No lo comprendí entonces, pero ese viaje y sus acontecimientos cambiarían profundamente mi existencia. No fue por las vistas que contemplé, sino por un desconocido con el que me encontré.
Este encuentro tuvo lugar aproximadamente 2 semanas después de mi escapada. Ya había atravesado Missouri y me había aventurado al sur, hacia Arkansas. En dirección a Nuevo México, seguí el encanto paisajístico. Algunas noches descansaba en campamentos de pago, otras en áreas de descanso o terrenos públicos donde estaba permitido. Mantuve la simplicidad, levantarme al amanecer, preparar café y viajar hasta que algo me hiciera reflexionar. No hablé con nadie, no por ser grosero, sino por falta de energía. La charla superficial me parecía poco sincera, y las conversaciones profundas eran algo que evitaba. No estaba escapando de nadie, sino de algo. Un día me detuve en un campamento tranquilo y apartado cerca de Santa Fe. Este lugar no estaba indicado en las señales de tráfico principales. Al principio lo encontré en un mapa antiguo de la gasolinera. Estaba cerca del lecho seco de un arroyo, con mesas de picnic, fogatas y otra caravana a lo lejos. El sol se ponía tras las colinas, dejando tras de sí el tranquilo aire dorado del suroeste. Aparqué, salí, me estiré y empecé a prepararlo todo. No fue nada elaborado. Simplemente desplegué una silla de camping, encendí una parrilla portátil y calenté un poco de conchili. Una suave melodía sonaba suavemente en mi altavoz Bluetooth cuando una voz habló. «Disculpe», dijo. «No pretendo ser intrusiva, pero ¿tiene espacio para otra persona?» Me giré para verla. Llevaba una mochila al hombro, un abrigo andrajoso atado a la cintura y pantalones sucios. Su cabello castaño estaba recogido descuidadamente en un moño, y sonreía tímidamente, pero con calidez. Parecía tener unos 30 años, tal vez un poco menos o algo más. Su rostro era natural, sin maquillaje ni pretensiones. Parpadeé, desconcertado. «Disculpe, ¿podría repetirlo?» Sonrió tímidamente. Parecía que no le importaría que compartiéramos una fogata esta noche. «Llevo varios días haciendo autostop, y mi coche me dejó aquí hace unas horas. Empecé un viaje de campamento en solitario, pero las últimas 2 noches han sido raras, con algunos encuentros peculiares. Sinceramente, anhelo una tarde tranquila». Hice una pausa, no porque sospechara que fuera peligrosa, sino porque no suelo estar acostumbrada a la compañía inesperada, sobre todo a alguien como usted. Era amable, abierta y parecía estar cómoda en un entorno que a la mayoría de la gente le resultaría intimidante. Señalé la silla plegable adicional que tenía. «Sí, claro, por favor, siéntese». Dejó su equipaje con cuidado, suspiró aliviada y se sentó como si no hubiera descansado en días. «Soy Emily», se presentó. Nos dimos la mano. Su apretón era firme. «Gracias por no ser tan inquietante», dijo. Me reí entre dientes. Esa fue la primera risa genuina que tuve en mucho tiempo. Se quedó junto a la parrilla, calentándose las manos y aceptando la comida que le ofrecí cuando estuvo lista. Al principio charlamos de cosas triviales. Llevaba 2 meses sin trabajo como asistente veterinaria, coincidiendo con el vencimiento del contrato de arrendamiento de su apartamento. En lugar de renovar o buscar alojamiento alternativo, decidió hacer autostop. No fue por imprudencia, sino por sentirse atrapada y verlo como la única forma de liberarse. No tenía hijos, pareja, ni vínculos importantes. Sus padres se habían mudado fuera del estado y la comunicación con su hermana mayor era escasa. A pesar de sus circunstancias, no expresó ningún resentimiento. En cambio, había una sensación de tranquilidad en medio del caos. Cuanto más hablábamos, más reconocía en ella un rasgo familiar, un anhelo compartido de mudarse simplemente para revivir la vida, una emoción reflejada en los ojos de alguien que ha caído, pero aún elige levantarse. Nos sentamos juntos en silencio, mientras el sol se ponía tras las colinas. El fuego seguía crepitando. Las estrellas aparecieron una a una. Miró al cielo y preguntó, «¿Te has preguntado qué anhelo?» El silencio del vacío, sin tráfico, sin mensajes, sin alertas, solo quietud, afirmé,
Por eso me fui. Todo lo que se fue. No insistió. En cambio, asintió y dijo: «Entiendo». Más tarde, extendió el brazo hacia su tienda. «Gracias por dejarme sentarme contigo. Fue reconfortante». Siguió una pausa. Luego, una pregunta extraña. «¿A dónde irás mañana?» Permanecí en silencio. «No hay un destino específico», respondí. «Yo tampoco», respondió ella, con una leve sonrisa. «Si vas al oeste y no hay problema, puedo acompañarte hasta el siguiente pueblo». Permanecí en silencio un rato, observándola. No era coqueta ni manipuladora. No estaba desesperada ni era deshonesta. Simplemente decía la verdad. Y algo resonó en mi interior. Así que dije: «Sí, ¿tengo espacio?». Me devolvió la sonrisa. «Está bien, traeré el desayuno», respondí. Esa noche pasé horas mirando el techo de la furgoneta, sin saber por qué acepté. No había pretendido dejar entrar a nadie, pero quizá solo necesitaba una prueba de que no todos eran miserables. Quizá anhelaba compañía en lugar de soledad. Amaneció antes de lo previsto, sobre las 6:45. Un golpe en la puerta de la furgoneta fue seguido por la presencia de Emily, con 2 tazas de café de gasolinera y una pequeña bolsa de papel. Como no estaba seguro de tus preferencias, pidió café solo y unos sándwiches de huevo. Probablemente no estaban a la altura, pero era lo único que había. Su sonrisa parecía sacada de buenos recuerdos de la infancia. Acepté uno y asentí. Ideal. Se sentó sin esfuerzo, sin preguntar. No me pareció intrusivo. Lo sentí instintivamente, como si perteneciera allí. Y así partimos hacia el oeste. Nuestra primera parada fue un impresionante mirador en Arizona, sin ninguna ruta popular. Nos detuvimos en un lugar imponente, cautivados por el cielo imponente. Salimos del vehículo, nos sentamos un rato sobre el capó y tomamos café en un silencio reconfortante. Conducir en silencio se estaba volviendo rutinario, con paradas ocasionales cuando algo nos cautivaba, y palabras habladas solo cuando fluían con naturalidad. Lo que admiraba de ella era su capacidad para tolerar el silencio sin llenarlo de parloteo constante. Esta cualidad me hizo apreciarla aún más. Nuestras conversaciones eran directas. Habló de su trabajo en la clínica veterinaria, de poner nombres a los perros rescatados sin nombre, y de un incidente con la mordedura de un loro que requirió 4 puntos. Le comenté mi anterior carrera en logística, la cultura corporativa, la dependencia de las hojas de cálculo y las sonrisas ceremoniosas de la mañana. Ella rió entre dientes y comentó: «No pareces una persona con hojas de cálculo». Reconocí que no lo era, pero que había dominado el arte de aparentarlo. Durante las semanas siguientes, viajamos de Flagstaff a Sedona, conduciendo por caminos de grava, acampando y, ocasionalmente, alojándonos en moteles para ducharnos cuando queríamos. Sugirió dividir gastos, pero lo rechacé. El dinero no era el problema, era un viaje. Irradiaba una energía que parecía hecha a medida para el camino. Con la cabeza asomada a la ventanilla, con el pelo alborotado, dejaba que el viento jugara con sus mechones. Creaba melodías disparatadas a medida que las señales de radio se debilitaban. En la pequeña estufa de campamento preparaba sopa e insistía en usar cucharas de plástico para un sabor peculiar. Por la noche, acampábamos, encendíamos una fogata y nos sentábamos cerca. Sin exigencias, sin expectativas. 2 personas intentando olvidar un mundo que no había sido amable con ninguno de los dos. Una noche, bajo el cielo estrellado de Utah, me confesé. Estaba casado, compartí en voz baja. Ella permaneció en silencio, simplemente esperando. Mencioné su infidelidad con su jefe. Me confesó su amor. Dijeron que no significaba nada, pero ¿acaso acostarse con otra persona no es intencional? Ella asintió. Parece que te equivocas. Creí que estábamos a salvo. Creí que me pertenecías eternamente. Mientras yo imaginaba nuestro futuro, tú lo estabas desmantelando. Me disculpé y confié en su respuesta.
Sus palabras reflejaban comprensión en lugar de compasión. ¿Y tú? Pregunté. Tras una pausa, respondió. Tuve un supervisor que me prometió un ascenso. En cambio, me despidieron. No hubo aviso. Simplemente estamos divergiendo. Mi vida giraba en torno a ese trabajo, y no lo había previsto. Durante un rato, permanecimos en silencio. El fuego crepitaba suavemente. Me miró y preguntó. ¿Sabes lo más difícil? No la traición, ni la pérdida. La quietud que sigue. Todo ha desaparecido, y solo quedamos tú. Asentí, reconociendo esa parte. No fue dramático. No hubo lágrimas. No hubo declaraciones profundas. Solo dos personas que habían sido fracturadas de diferentes maneras, recuperando lentamente la fuerza para sentir de nuevo. Los días pasaron rápidamente. Recorrimos carreteras rurales de Nevada. Acampamos donde no había señal de celular. Preparamos comidas en la estufa compacta de nuestra camioneta y lavamos ropa en ríos. Cantamos viejas melodías country. En una ocasión, bailamos vergonzosamente en una gasolinera, mientras la música sonaba por un altavoz externo. Ella tenía un don para convertir lo cotidiano en aventuras emocionantes. Hacer la compra se convirtió en un evento. Arreglar una llanta pinchada, una misión de equipo, estar en el tráfico nos brindó oportunidades para compartir anécdotas de viajes por carretera. Y yo formaba parte de todo. Mi sonrisa regresó, no fingida, sino genuina. Ella trajo risas, no solo como pasajera, sino como parte vital del viaje, la mejor parte. Una noche en Oregón nos topamos con un campamento rodeado de pinos. Sobre una piedra se balanceaba descalza, con los brazos extendidos, como si estuviera huyendo. Si desaparezco en el bosque, ignora la búsqueda. Está bien, repliqué. Es improbable, sonrió con sorna. Posteriormente, esa noche, reconocí mi creciente cariño por ella. No de forma desmesurada y extravagante como en las películas. En cambio, de forma gradual, constante y clara, hizo que nuestro viaje se sintiera como un hogar familiar. Esto tenía un inmenso significado para alguien privado de lo que lo hacía sentir en casa. Habíamos sido compañeros de viaje durante casi un mes. Al mirar atrás, nuestro camino, indicado por un mapa tosco pegado en la guantera, parecía absurdo. Cruzamos estados, desandando ocasionalmente los pasos y saltándonos atracciones que otros pagarían caro por visitar. Sin embargo, no se trataba de hacer turismo. Se trataba de sentirme vivo una vez más, una sensación que no había experimentado en años. Un domingo llegamos a la frontera norte de California. El clima era frío, húmedo e inusualmente tranquilo para el fin de semana. Emily estaba acurrucada en el asiento del copiloto, con los pies sobre el salpicadero, envuelta en una manta y el pelo despeinado por el viento. Yo conducía más despacio de lo habitual, no por el tráfico, sino porque no quería que el viaje terminara. Ese mismo día me había preguntado, ¿alguna vez has pensado en lo que viene después? Permanecí en silencio, no porque no lo hubiera contemplado, sino porque no sabía qué responder. Llegamos a un camping junto al lago Shasta por la tarde. No era el lugar más pintoresco que habíamos visitado, pero tenía una atmósfera de paz. Al igual que el escenario de la última página, ofrecía vistas de montañas lejanas y una tranquilidad que ambos apreciábamos. Como era nuestra costumbre, ella recogió leña y yo atendí el fuego, mientras terminábamos el último chili del supermercado de hacía 3 días. La rutina era reconfortante, nos sentíamos como en casa. Después de cenar, nos sentamos junto al fuego y el ambiente parecía muy distinto al de los últimos tiempos. No era horrible, solo más pesado. Ella avivó las brasas con un palo y comentó, «Creo que este es mi punto final». Dudé, inseguro de sus palabras. A decir verdad, no había imaginado todo el evento. Se desarrolló espontáneamente. Estaba planeando mi siguiente paso. Sin embargo, no lo hice. Persistí. Ahora anhelo detenerme.
decidir un camino, sembrar algo. Asentí lentamente. Yo también había estado considerando la misma idea. Me miró. ¿Y cuál es tu estrategia? Me encogí de hombros. La verdad es que no lo sé. Esta excursión comenzó con una huida, pero desde tu llegada dejó de tratarse de una huida. Pero ahora parece que vamos a la deriva. No hay amarre. Sonrió suavemente. Es tan encantador como aterrador. Permanecimos en silencio un rato. El fuego crepitó. El viento susurró a través del bosque. Entonces pronunció unas palabras que me dejaron sin aliento. Nunca me he sentido tan yo misma como en el último mes. La miré fijamente. He estado con personas que me hicieron sentir insignificante, reservada y alejada de mí misma. Sin embargo, contigo, ya no siento la necesidad de fingir. Al principio guardé silencio, simplemente observándola. El sentimiento no se transmitía con romanticismo. Era más profundo. Se trataba de confianza, conexión, algo inusual. Me identifico con lo que sientes también. Durante años pensé que mi vida giraba en torno a mi casa, mi trabajo y mi matrimonio, pero nada se sentía tan genuino como este momento contigo, disfrutando de un chili enlatado mientras escuchaba el canto de los grillos. Rió suavemente. El chili enlatado parece ser la llave de su corazón. Luego se quedó en silencio, mirando las llamas. Con una voz apenas superior a un susurro, planteó una pregunta. ¿Y si dejamos de darle tantas vueltas? ¿Qué quieres decir? ¿Y si tomamos una decisión juntos, aquí y ahora? Me quedé fija en ella, y entonces dijo, casémonos. Mi primera reacción fue de sorpresa, no porque me asustara, sino porque tenía todo el sentido. Eso me preocupaba más que nada. Reprimí una risita incómoda. ¿Es sincero? Confirmó. Tan genuino como alguien con halitosis junto a una fogata en el bosque. Ambos reímos y luego nos quedamos en silencio. La observé con atención. Su rostro estaba iluminado por la luz del fuego. Era la mujer que había subido a mi camioneta con una mochila y una sonrisa serena. Y por primera vez en mucho tiempo, había desmantelado todas mis ideas preconcebidas. En respuesta, afirmé. Sí, sigamos. Esbozó una amplia sonrisa, una expresión genuina, sin complejos. No lo estarás sugiriendo solo porque estés cansado de conducir solo, ¿verdad? No, respondí. Lo propongo porque, por primera vez en mucho tiempo, estoy seguro de a quién quiero a mi lado. No nos abrazamos, no nos besamos. En cambio, permanecimos en silencio, absortos en nuestros pensamientos, reflexionando sobre algo más grande que nosotros mismos. Al día siguiente, fuimos en coche al siguiente pueblo, visitamos el juzgado y preguntamos por la licencia de matrimonio. Nos informaron que tardaríamos 2 días, así que nos alojamos en un motel a las afueras, cenamos una comida china pésima, vimos la televisión en silencio y pasamos el rato en silencio. Sin embargo, había una reconfortante familiaridad al anticipar lo que estaba por suceder. No temieran, sin vacilaciones, solo una tranquila seguridad. Durante 2 días, paseamos por la ciudad intercambiando pocas palabras y haciendo compras insignificantes. Carecía del romance convencional. No hubo grandes gestos. En cambio, se trataba de coexistir. Sin estrés ni planes, simplemente existimos juntos. Y cuando llegó el momento, completamos el papeleo en una oficina beige soñolienta, vestidos con ropa informal, vaqueros y zapatillas. Sin espectadores ni flores, adornaban la escena. Simplemente éramos nosotros. Perfecto. No celebramos con brindis con champán. Nos abstuvimos de publicar nuestra alegría en línea. Después de finalizar el papeleo y salir del juzgado, esperamos en silencio en la camioneta durante un buen rato, bajo un árbol en el aparcamiento del juzgado. Emily se apoyó en la ventana, contemplando la tranquila calle del pueblo, mientras yo permanecía inmóvil, con las manos en el volante, respirando profundamente.
No había aprensión. No hubo dudas. Por primera vez en años me sentí estable. Después de un rato, se volvió hacia mí y me preguntó: «Entonces, señor esposo, ¿qué sigue?». Reí entre dientes y respondí: «Donde usted quiera». Esta vez nos dirigimos a Oregón. Emily llevaba mucho tiempo deseando ver la costa norte, en concreto Cannon Beach, que había visto de niña en una foto, y juró caminar descalza por ella algún día. Sugerí: «Hagamos realidad ese sueño hoy». La furgoneta vibró durante el viaje, y pensé en parar para echarle un vistazo, pero Emily insistía: «No la gafe, ya casi llegamos». Parecía que ella tenía más fe en el vehículo que yo. 3 días después, llegamos a la costa. A pesar de la neblina del final de la tarde y un tiempo más frío de lo previsto, era de una belleza impresionante. Los escarpados acantilados, la refrescante brisa marina y la playa, tal como la había descrito. Salió inmediatamente de la furgoneta y se quitó los zapatos y los calcetines. «Te lo dije», dijo, sonriendo y descalza. Pasé unos momentos más en el coche, observándola caminar hacia el mar, con la cola de su abrigo ondeando a sus espaldas. Esa escena perduró en mi memoria. Sigue vívida. Durante varias semanas vivimos cerca de la costa. Aparcamos en un pueblito y yo hice algunos trabajos esporádicos. Emily ayudó a una familia a vender miel en un mercado agrícola durante 2 fines de semana, mientras yo ganaba dinero arreglando la cerca dañada de un hombre y ordenando su garaje. No era glamuroso, los ingresos eran escasos, pero era sencillo. Con eso bastó. Encontramos una casa pintoresca en el bosque, no lejos de la costa, que una pareja mayor alquiló mensualmente. No hay conexión a Internet. La señal del móvil es débil, incluso con un teléfono prepago. Aceptamos este acuerdo sin reservas. La primera noche allí, preparé la cena mal. El arroz estaba demasiado cocido. Ella rió con ganas, al borde de las lágrimas. Recordó su infancia cuando su padre intentó sin éxito cocinar chile usando canela en lugar de chile en polvo. Comentó que parecía horrible. Ella afirmó que lo era. Nos reímos entre dientes. Me adapté a la tranquilidad. Aprecié el viento en los árboles, el crujido de las viejas tablas del suelo. Ritual diario: preparar café en la estufa, abrir las ventanas, respirar. Sin ruido, sin teléfonos, solo 2 personas desconocidas ahora esposas, encontrando la tranquilidad. Algunos afirman que el amor requiere tiempo, requiere una construcción cuidadosa. Estoy de acuerdo. Pero cuando 2 corazones se fracturan en lugares idénticos, se alinean naturalmente. No existe un plan para tales encuentros. Es solo una sensación innata. La conversación sobre el pasado disminuyó. No para evitarlo, más bien, perdió importancia. Mi exesposa se transformó en alguien de otra época. Su infidelidad, el tormento, no me atormentó aquí. No sirvió de nada en esta existencia. Emily soportó días desagradables, despertó taciturna y distante. Yo también tuve momentos así. Sin embargo, nos dimos espacio. Nos abstuvimos de intentar resolverlo. Convivimos cerca hasta que terminó nuestro tiempo juntos. Pasaron un par de meses y decidimos quedarnos. Compramos la cabaña cuando los dueños anteriores anunciaron su mudanza hacia sus nietos. La conseguí a un precio razonable. Necesitaba reparaciones. Sin embargo, mi experiencia en la carretera me capacitó para cuidarla. Cultivamos un jardín. Adquirimos muebles usados. Emily empezó a crear joyas con conchas y vidrio marino. Comercialicé su trabajo en una tienda local. Me encargué de diversas tareas, como reparaciones, entregas y ayudar a quienes no podían hacerlo solos, transportando artículos. Ganamos lo suficiente para mantenernos. Principalmente, hicimos que nuestra vivienda se sintiera como un hogar. Una mañana, aproximadamente un año después de conocernos, me despertó el aroma a panqueques y el sonido del mar fuera de mi ventana. Al entrar en la cocina, la encontré allí de pie, despeinada
tarareando suavemente mientras llevaba una de mis camisas viejas. Me miró y dijo, ¿te das cuenta? Nunca he sido tan feliz. Guardé silencio. Me puse detrás de ella, la abracé por la cintura y le di un beso en la nuca. No necesitábamos planes ni una estrategia de 5 años. Nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente, dado todo lo que habíamos vivido juntos. Cuando me preguntaban por nuestros orígenes, simplemente compartíamos. ¡Qué historia tan divertida! Los dos estábamos perdidos. Compartir una risita, sonreír y mantener la anécdota en privado sigue siendo nuestra tradición. Este no es el romance que se retrata en las películas. Es tranquilo, profundo, auténtico y nuestro.